Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren súper bien, con mucha energía y listos para un vídeo que honestamente nos tiene a nosotros muy emocionados de compartir con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, tiene todos los ingredientes de una verdadera aventura, amistad, sorpresas y sí un poquito de caos divertido. El título lo dice todo, ¿verdad? La sorpresa de Andy y Kerem en la fiesta de sus amigos. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este evento inolvidable. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y unirse a nuestra increíble comunidad. No se pierdan nada de lo que viene, porque cada vídeo está hecho con mucho cariño pensando en ustedes. Bueno, ¿por dónde empezamos? Imaginen esta escena, una noche de viernes, la ciudad iluminada por miles de luces, y un grupo de amigos reunidos para celebrar. Pero no era cualquier fiesta, era una de esas celebraciones especiales, planeada con antelación, un aniversario importante para dos personas muy queridas en nuestro círculo. Y aquí es donde entran Andy y Kerem, nuestra pareja protagonista de hoy. Ellos, siempre llenos de ideas y con un corazón enorme, decidieron que este evento merecía ser inolvidable, no solo para los homenajeados, sino para todos los presentes. Pero como suele suceder en la vida, cuando planeas algo con mucho detalle, el universo a veces tiene sus propios planes, ¿verdad? Y esos planes, en este caso, incluyeron una sorpresa que nadie, absolutamente nadie, esperaba. La preparación de esta fiesta fue, como se pueden imaginar, una operación de sigilo digna de una película de espías. Andy y Kerem se encargaron de coordinar todo, la lista de invitados, la decoración, la comida, la música hasta la hora de llegada para asegurarse de que la sorpresa fuera perfecta. Estaban en comunicación constante enviándose mensajes codificados, reuniéndose en secreto, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Había una mezcla de nerviosismo y anticipación palpable en el aire. ¿Sería suficiente? ¿Gustaría? ¿Se lograría mantener el secreto? Todas estas preguntas rondaban sus mentes. La pareja se conocía desde la infancia, compartiendo innumerables aventuras y travesuras. Su amistad se había solidificado con el tiempo, evolucionando hacia un amor profundo y un compañerismo inquebrantable. Y es precisamente esa conexión la que los impulsaba a querer regalarle a sus amigos momentos tan especiales. La idea de la fiesta surgió de una conversación casual durante un café matutino, donde ambos expresaron el deseo de agradecer a sus amigos por estar siempre ahí, en las buenas y en las malas. El aniversario de bodas de dos de sus amigos más cercanos, Mert y Elif, se presentó como la ocasión perfecta para materializar esa idea. Mert y Elif, una pareja ejemplar, siempre habían sido un pilar de apoyo para Andy y Kerem, y ellos sentían una profunda gratitud hacia ellos. Andy, con su ojo para el detalle y su habilidad organizativa, se encargó de la logística principal. Kerem, con su carisma y su don para la improvisación, se encargó de los aspectos más divertidos y de mantener la moral alta. Pasaron semanas tejiendo una red de complicidad entre los amigos invitados, cada uno con una tarea específica, un pequeño secreto que compartir. Se crearon grupos de chat privados, se usaron apodos para referirse a Mert y Elif, y se establecieron códigos para evitar cualquier filtración accidental. La emoción de la conspiración compartida era palpable y añadía un toque extra de emoción a la planificación. El lugar elegido para la celebración era un jardín encantador, decorado con luces cálidas que creaban una atmósfera mágica. Habían alquilado un espacio con un aura romántica y natural, perfecto para una noche de verano. Las guirnaldas de luces colgaban de los árboles como estrellas caídas, y pequeñas linternas iluminaban los senderos. Habían optado por una decoración rústica y elegante con centros de mesa florales y telas vaporosas. La música estaba cuidadosamente seleccionada para crear un ambiente relajado pero festivo, con una mezcla de éxitos clásicos y melodías más modernas. La comida, un buffet variado y delicioso, incluía las especialidades favoritas de Mert y Elif, un guiño personal que ambos apreciarían. Cuando los invitados empezaron a llegar, Andy y Kerem estaban en sus puestos, con sonrisas radiantes, recibiendo a cada uno como si fueran tesoros. La energía era contagiosa. Había risas, abrazos y la emoción de compartir un momento tan especial. Los homenajeados aún no habían llegado, y la expectativa crecía con cada minuto. Andy y Kerem se miraban de vez en cuando cómplices, sabiendo que estaban a punto de presenciar un momento que quedaría grabado en la memoria de todos.
La emoción era palpable en el aire, cada invitado llevaba consigo una pequeña sorpresa o un deseo especial para los cumpleañeros. Justo antes de que llegaran Mert y Elif, Hande y Kerem reunieron a todos los invitados en la entrada del jardín. Les recordaron el plan: al entrar, todos gritarían sorpresa, al unísono, y luego los abrazarían para felicitarlos. Los ojos brillaban de anticipación, y un murmullo de emoción recorría la multitud. El momento se sentía casi cinematográfico, digno de una película romántica. Y entonces sucedió. Los homenajeados llegaron, y la sorpresa estaba a punto de desatarse. Con un gesto de Hande, las luces del jardín se atenuaron momentáneamente, aumentando el suspense. Cuando se volvieron a encender, todos los invitados irrumpieron en un grito entusiasta y un coro de felicitaciones. Fuegos artificiales silenciosos que estallaron en el cielo, no de verdad, sino metafóricos, con la reacción de la gente. Todos se abalanzaron para felicitarlos, los abrazos se multiplicaron, y la música subió de volumen para acompañar la alegría. Parecía que todo iba de maravilla, ¿verdad? Pero ahí es donde entra la verdadera sorpresa, la que no estaba en el plan original. Justo cuando la fiesta estaba en su apogeo, cuando las copas brindaban y las conversaciones fluían, se escuchó un sonido peculiar. Un sonido que no encajaba con la melodía de la celebración. Al principio nadie le dio mucha importancia, pensando que era algo del exterior, un coche, alguna obra cercana. Pero el sonido se hizo más persistente, más inusual. Era un tintineo, como si algo se hubiera caído, pero repetido. Hande y Kerem se miraron de nuevo, esta vez con una chispa de desconcierto en los ojos. La primera reacción de Kerem fue de preocupación. ¿Se había roto algo? ¿Había algún invitado herido? Hande, más observadora, intentó localizar la fuente del sonido. Miraba a su alrededor, escudriñando los rostros de los invitados, buscando alguna señal de lo que pudiera estar sucediendo. El tintineo se volvía cada vez más rítmico, casi como si estuviera acompañando la música a su peculiar manera. La gente empezó a girarse en la dirección del sonido, susurrando entre ellos, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad y desconcierto. Y entonces el primer invitado señaló hacia una esquina del jardín. Y ahí estaba. ¿Un pequeño duende? No, no exactamente. Era una figura decorativa, una que Hande y Kerem habían comprado hace semanas en una tienda de antigüedades, pensando que sería un detalle gracioso para colocar en algún rincón. La habían olvidado por completo, enterrada en el garaje, y aparentemente alguien, o algo, la había movido. La figura, que era un gnomo de jardín con una expresión bastante pícara, estaba ahora bailando. Sí, bailando. No con pasos elaborados, claro, sino moviendo sus brazos de madera de una manera rítmica, casi hipnótica, al compás de la música. Al principio hubo un silencio. Un silencio denso, cargado de incredulidad. La gente se quedó boquiabierta, sin saber cómo reaccionar ante la surrealista escena. El gnomo, con su pequeña gorra roja ladeada y su barba blanca, movía los brazos de un lado a otro, como si estuviera disfrutando de la fiesta tanto como los invitados. Luego de ese silencio surgió una risa nerviosa, casi un jadeo ahogado. Y de repente la risa se contagió. La gente empezó a señalar, a reírse a carcajadas. No podían creer lo que sus ojos veían. Hande y Kerem se miraron, y no pudieron evitar unirse a la explosión de hilaridad. La sorpresa que ellos habían planeado meticulosamente se había visto eclipsada por una aparición completamente inesperada. ¿Quién hubiera imaginado que su toque secreto, su detalle olvidado, se convertiría en la estrella inesperada de la noche? El gnomo bailarín se convirtió en la anécdota de la fiesta, el tema de conversación principal. Las fotos y vídeos de este simpático personaje se multiplicaron en las redes sociales de los asistentes, generando memes y comentarios divertidos. Se crearon teorías sobre cómo el gnomo había cobrado vida, desde una broma pesada de algún amigo hasta una intervención sobrenatural. La naturaleza del movimiento del gnomo era un misterio. Hande y Kerem estaban seguros de que lo habían dejado en el garaje, en una caja llena de objetos decorativos antiguos. Nadie más sabía de su existencia ni de su ubicación. Por lo tanto, la idea de que se hubiera movido por sí solo y comenzara a bailar justo en ese momento era, cuanto menos, desconcertante. ¿Era una coincidencia cósmica? ¿Un espíritu juguetón? ¿O simplemente una ilusión óptica creada por la música y las luces?
La respuesta seguía siendo esquiva, y eso solo añadía más encanto a la historia. Pero la sorpresa no terminó ahí. Como si el destino quisiera darle un giro aún más divertido a la noche, justo cuando la gente se estaba acostumbrando a la presencia del gnomo, un fuerte viento sopló. Y no uno cualquiera, sino uno que levantó los manteles de las mesas y esparció algunos de los aperitivos por el suelo. Un caos controlado. Las copas tambalearon, las servilletas salieron volando, y una lluvia de canapés decoró momentáneamente el césped. De nuevo, en lugar de pánico, la reacción fue de diversión. La gente, ya en un estado de ánimo eufórico gracias al gnomo, vio este nuevo acontecimiento como otra parte más de la aventura. Ande y Kerem, con su habitual buen humor, fueron los primeros en reaccionar. Kerem, con una sonrisa pícara, agarró una bandeja voladora de frutas y la lanzó al aire, fingiendo atraparla como si fuera un malabarista profesional, lo que desató aún más risas. Ande, por su parte, comenzó a hacer malabares con unas servilletas, invitando a los demás a unirse a la improvisada competencia. Pronto otros invitados se unieron, creando un espectáculo de improvisación que arrancó aplausos y vítores. Lo que empezó como una noche de celebración cuidadosamente planeada, se había transformado en un torbellino de risas, sorpresas y momentos espontáneos. La figura del gnomo bailarín, que se había movido por sí sola, o por alguna fuerza misteriosa, se convirtió en el símbolo de la noche. Y el viento, que parecía querer sabotear la fiesta, terminó por convertirla en una aventura inolvidable. Ande y Kerem, lejos de molestarse, se tomaron todo con una calma admirable y demostraron, una vez más, su capacidad para convertir cualquier situación en una oportunidad para sonreír y disfrutar. Los homenajeados, Mert y Elif, al final de la noche, no paraban de agradecer. Decían que había sido la fiesta más divertida y memorable de sus vidas, precisamente por esas sorpresas inesperadas. El gnomo bailarín se convirtió en un héroe local, y el viento, en un cómplice inesperado. Se hizo una promesa colectiva de encontrar al gnomo y adoptarlo como mascota oficial de las futuras reuniones del grupo de amigos. Ande y Kerem, exhaustos pero felices, sabían que habían logrado su objetivo principal, crear un recuerdo imborrable para sus amigos. Y al mismo tiempo habían descubierto una nueva faceta de la planificación de eventos, la belleza de lo impredecible. La perfección a veces reside en la imperfección, en los momentos que escapan a nuestro control y que, en lugar de arruinarlo todo, lo hacen aún más especial. Ahora, reflexionando sobre todo esto, ¿qué podemos aprender de la sorpresa de Ande y Kerem en la fiesta de sus amigos? Primero, que la planificación es importante, pero la flexibilidad es crucial. Estar preparados para lo inesperado, y tener la capacidad de adaptarnos con humor, es lo que marca la diferencia. En la vida, como en las fiestas, los planes pueden cambiar en un instante, y la habilidad para mantener la calma y encontrar la diversión en las circunstancias cambiantes es un tesoro. Segundo, que los pequeños detalles, incluso los olvidados, pueden convertirse en los protagonistas de la historia. Ese gnomo bailarín, que nadie recordaba, se robó el show. Nos recuerda que a veces, las cosas que damos por sentadas o que pasamos por alto pueden tener un potencial extraordinario. Es importante estar abiertos a las sorpresas que la vida nos presenta, incluso si provienen de los rincones más insospechados. Y tercero, que la verdadera magia de una fiesta no reside en la perfección, sino en la conexión humana, en las risas compartidas y en los momentos que nos sacan de nuestra zona de confort. La espontaneidad, la alegría colectiva ante lo inesperado, son los ingredientes que realmente hacen que un evento sea memorable. La risa compartida por un gnomo bailarín o por un mantel volador crea lazos más fuertes que cualquier decoración impecable. Así que, para resumir, queridos espectadores, esta noche fue un cóctel perfecto de planificación meticulosa y sorpresas hilarantes. Tuvimos un gnomo bailarín que desafió las leyes de la estática, un viento travieso que decidió unirse a la diversión, y un grupo de amigos que demostraron que el mejor ingrediente para una fiesta es una actitud positiva y un gran sentido del humor. Ande y Kerem, nuestros anfitriones estrella, nos enseñaron que a veces, las mejores sorpresas son las que no planeamos, y que la vida, en su infinita sabiduría, a menudo nos regala momentos mucho más divertidos de lo que podríamos haber imaginado. De verdad, esperamos que hayan disfrutado de esta historia tanto como nosotros disfrutamos contándola. Fue un placer compartir con ustedes este pedacito de vida, estas anécdotas que nos recuerdan lo maravillosa y a veces un poco loca que puede ser la vida. Agradecemos enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan compartido este tiempo con nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto.
¿Les ha pasado algo similar en alguna fiesta? ¿Cuál creen que fue la causa del baile del gnomo? ¿Será que las tiendas de antigüedades esconden secretos mejor guardados de lo que pensamos? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha sacado una sonrisa, si les ha inspirado a abrazar lo inesperado, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que necesite un poco de alegría y diversión en su día. La risa es contagiosa y creemos que esta historia tiene el poder de contagiarla. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad donde cada semana compartimos historias, reflexiones y momentos que nos hacen sentir más humanos y conectados. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Les aseguramos que tenemos muchas más sorpresas guardadas para ustedes. Les mandamos un abrazo enorme, lleno de risas y de la magia de lo impredecible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!